amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Me gustaría seguir añadiendo elementos al primer vídeo que he hecho sobre los eventos de Barcelona recientes. Aconsejo a los que vean este vídeo que vean el primero, porque voy a, seguir un poco con los mismos argumentos. Ya vimos que era muy evidente que se estaba utilizando el 17 y la suma del 1 y el 7, el 8. Nuevos datos aparecen que confirman que todo apunta a que se está utilizando esta numerología y por lo tanto, como decimos siempre, a distintos niveles, pero que para que se reconozca y para que se identifique, ¿no? Y entonces parece demasiado casual que uno de estos dos supuestos hermanos terroristas, Driss ou Kabir, tenga unos 70 metros de altura, que además también es bastante extraño que nos lo pongan en el titular, que nos lo pongan en las primeras líneas del artículo siempre, que el terrorista tiene unos 70 metros de altura, como si fuera una cosa tan rara, ¿no? En un sitio como en España, que la gente mide más o menos eso, unos 70, unos 75, ¿no? Es decir, si fuera... es que no tiene sentido que yo me presente y diga: hola, soy Pedro Bustamante y mido unos 70 metros de altura, ¿no? Es algo tan obvio que lo están poniendo ahí porque aquí hay un metalenguaje y se están hablando los iniciados entre ellos y se están diciendo cosas, y además están trabajando a nivel subliminal con toda la población, porque estos símbolos siempre al mismo tiempo, el mismo símbolo hace distintas cosas, que eso es muy importante comprenderlo. Es tan evidente que en fin, simplemente hay que adiestrar el ojo, y los que ya, lo sabemos y eso, pues ya empezamos a ver muchas de estas cosas, ¿no? Pero es que justamente su hermano, Moussa ou Kabir, nos dicen que tiene 17 años, ¿no? Entonces, otra vez, unos 70 metros de altura, 17 años, ¿no? Pero es que luego, de todas las cosas que nos dicen, que unas son más o menos verdad, otras son más o menos mentira, porque esto, al final, todos estos fenómenos son híbridos y se hacen con parte de verdad y parte de fabricación, ¿no? Entonces nos hablan de una tal Julia Mónaco, una australiana, me parece que nos dicen que ha estado en 3 atentados, que ha sobrevivido a 3 atentados terroristas, ¿no? Y nos dicen que tiene 26 años, otra vez el 8. Y otra vez la persona que milagrosamente sobrevive a 3 atentados y sospechosamente tiene buen aspecto, es joven. Lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Lo hemos visto hace poco con atentados en Londres, con una tal Sarah Zelenak. Lo hemos visto recientemente ya en 2016 con un tal Mason Wells, curiosamente masón. Lo hemos visto incluso con un futbolista, Jason Denayer, o no sé cómo se pronuncia, Jason Denayer, del Galatasaray, que también nos dice que sobrevivió a 3 atentados terroristas, ¿no? Pero luego, si leemos un poco la información, vemos que sí, que estaba por allí, que pasaba por allí, que estaba en la ciudad, y tampoco es que sobreviviera. Es decir, al final nos damos cuenta de que utilizan la misma fórmula una y otra vez con los 3 atentados a los que ha sobrevivido milagrosamente, que a lo mejor es más o menos verdad, porque la persona estaba por allí, por la ciudad, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Pero lo importante es comprender que esto es parte de esta gran maquinaria de producción de terrorismo sistémico del propio sistema, que utiliza determinados métodos y que repite sistemáticamente con pequeñas variaciones. Por ejemplo, esta Sarah Zelenak nos dicen que fue víctima en Londres y que sin embargo sobrevivió a 2 atentados más. Esta otra de ahora no ha sobrevivido a todos, no es ninguna víctima, pero estaba por allí en los 3. Lo importante básicamente es que lo utilizan como gancho para que la gente, que un determinado público que le interesan estos cotilleos y que se entretiene, viene cansada del trabajo y se pone a leer el periódico y no le apetece oír hablar de muertos, pero sí le apetece leer la curiosidad de una persona que era una chica joven, un chico joven que pasaba por allí, que estaba haciendo turismo. Es decir, siempre al final, si nos fijamos,
suelen ser historias como muy que venden mucho, gente muy guapita, que vende muy bien, muy popular, tal, ¿no? Es decir, todo esto suena a montaje y a fabricación, ¿no? Por lo tanto, otro indicio más está Julia Mónaco de que estamos ante una fabricación de esta gran fabricación en serie de terrorismo sistémico que conocemos, que de hecho es la tercera guerra mundial de cuarta generación que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo y probablemente se va a intensificar desde por lo menos el 11S de, de 2001, ¿no? Como dicen, por ejemplo, Adrián Salvucci y Jorge Romero, ¿no? Que es como la madre de las banderas falsas, ¿no? Sobre el tema de la numerología, en un artículo de Veterans Today, no solo hablan de los 17 y su suma 8 y la cantidad de 8 y 17, también dicen que al final en las fechas aparece el 11, aparece el 77, que son los números maestros de los que ya hemos hablado. Estos números maestros se utilizan mucho en todo este ámbito cabalístico, masónico, satánico, y en concreto, además, bueno, el 11 de muchos atentados de bandera falsa, para empezar por Nueva York, y el 77 de otro atentado también, del 7 del 7 del 2005, del atentado de Londres, también el más importante que ha habido en Reino Unido, ¿no? de estos últimos años, ¿no? Por lo tanto, otra vez indicios importantes de que estamos ante la enésima bandera falsa, ¿no? En el otro vídeo hablamos de cómo Ramblas y Cambrils parecían resonar demasiado bien, ¿no? Y que tenían como la mayoría de las letras coincidentes, y daba la impresión de que se habían elegido intencionadamente porque resonaban y porque subliminalmente se conectaban unas con otras, ¿no? Pero si seguimos haciendo este ejercicio de comprobación con otros de los nombres que están por aquí, pasa lo mismo con Barcelona. En el fondo, Barcelona y Ramblas prácticamente tienen las mismas letras. De hecho, también se dice la Rambla, y Rambla solo está ya completamente contenida en la palabra Barcelona, ¿no? Pero Ramblas, la S no, pero en el fondo Barcelona también se dice Barcelona, y la C y la S son casi intercambiables, no suenan casi igual. Por lo tanto, estarían prácticamente todas las letras de las Ramblas y de Barcelona incluidas, ¿no? Como digo siempre, no quiere esto decir que hayan elegido una cosa por la otra, ¿no? Aquí no funciona la causalidad, ¿no? La causalidad no funciona nunca, porque en el fondo el mundo no se gobierna con causalidad, se gobierna con rituales mágicos, se gobierna con magia y con mantras y con transferencias libidinoso-agresivas y con escenificaciones de buenos y malos, de verdugos y de víctimas. Se gobierna con una escenificación del goce y la violencia y no con la causalidad. La causalidad es una cosa que funciona a un nivel mucho más superficial de esta gran cebolla que es el sistema, ¿no? Pero es que lo mismo vuelve a pasar otra vez si comparamos Cambrils con Barcelona, ¿no? Prácticamente todas las letras de Cambrils, excepto la I, están incluidas en Barcelona. Y todas las letras de Alcanar, la otra población que está implicada en esto, están también incluidas en la palabra Barcelona, ¿no? Y de nuevo, todas las letras de Alcanar están incluidas en Cambrils, ¿no? Con la salvedad de que estoy otra vez considerando la M y la N como si fueran parecidas, ¿no? Porque al final suenan muy parecido, que es de lo que se trata, ¿no? Por lo tanto, esto vuelve a ser otra vez indicios poderosos de que todo esto está funcionando como ritual orquestado de manera muy sofisticada por gente que sabe mucho cómo hacer esto, y no por 4 chavalillos marroquíes a los que les están cargando el muerto, así de claro, vamos, porque es evidente, ¿no? Hay un elemento también interesante, ya en los atentados de París, de Charlie Hebdo, de enero del 2016, creo recordar, la cosa terminaba, bueno, la cosa derivaba a otros sitios, también iba hacia el barrio de Saint-Denis, o no, el de Saint-Denis fue cuando Bataclan. Bueno, en este caso
los terroristas nos dicen, porque todo esto hay que ponerlo siempre entre comillas, nos dicen que se refugiaron en un supermercado de kosher. Y justamente aquí, al lado del lugar donde ha terminado la furgoneta, también había un restaurante, Maccabi Kosher, es decir, un restaurante israelí, hebreo, que también es importante porque forma parte de este guión, ¿no? Todo este guión responde a un diseño muy evidente de los altos iniciados en el poder global, que se remonta a todas las manipulaciones del Holocausto, etcétera, de escenificar a los judíos como las víctimas, los buenos víctimas, y escenificar a los musulmanes como los malos verdugos, ¿no? Es decir, entonces es importante estos elementos israelíes que juegan aquí, como digamos, son un factor más que muy cerca de este mosaico de Joan Miró en la Pla de los, en la Plaza del Hueso, me parece que se traduce al castellano, muy sospechosamente la furgoneta se ha ido a parar ahí justamente que es también importante porque esto tiene que ver con toda la utilización de determinados símbolos muy neutros aparentemente, como un mosaico de un abstracto de uno de los pintores abstractos, o expresionistas, ¿no? Una especie de surrealismo abstracto, ¿no? Jean Miró. Es importante porque luego acaban cargándose de contenido político a pesar de que supuestamente son neutros, ¿no? Esto siempre lo hace el poder, ¿no? Se acaba, digamos, presentando junto a determinados símbolos que aparentemente son neutros y no tienen un contenido político, pero que, digamos, la operación, digamos, que los recarga de contenido político y acaban funcionando muy bien porque acaban, digamos, como funcionando como de bisagra también para toda una serie de sectores de la población que no se identifican con los temas de la política, de la geopolítica, de la guerra, que directamente pasan del tema. Hay un montón de gente de la población que oye hablar, ha pasado no sé qué, pero no se interesa demasiado. Y sin embargo, gente del ámbito cultural, gente del ámbito artístico, gente normal de la calle, que en un momento dado se van a sentir, digamos, vinculados a la sociedad, al grupo, a la ZOE, como digo siempre, a través de estos símbolos, ¿no? Y esto es muy importante porque en definitiva estamos siempre en este marco en una mecánica sacrificial en la que de lo que se trata es de generar dinámicas sociales de cohesión, de segregación, de demonización, de lavado de imagen, de determinados colectivos, de determinados grupos. Ahora, por ejemplo, soberanismo, estatismo, ¿no? Cómo se intenta de nuevo reagrupar, ¿no? y una parte de los catalanes de nuevo que vuelvan, digamos, al redil del estatismo, ¿no? Entonces, todo esto es una mecánica sacrificial, el sistema sigue siendo sacrificial, eso lo digo yo siempre, lo vengo diciendo en mis libros, y todas las capas científicas, legales, estatales, tecnológicas, son capas superficiales del sistema, pero el sistema en el fondo sigue funcionando en términos sacrificiales y centrado en el ritual de sexo y de sangre a distintos niveles, ¿no? Y un atentado terrorista es un ritual sacrificial orquestado por magos negros, satanistas luciferinos, que siguen dominando la sombra, son los mismos linajes que siguen gobernando desde Babilonia, desde Roma, desde la nobleza negra, desde los templarios en el Vaticano, en los jesuitas, en distintos ámbitos, pero que todos ellos están vinculados por una misma mecánica, que es la del ritual de sexo y de sangre, disfrazado de otra cosa, ¿no? Que en el fondo es lo que es el atentado terrorista. Se disfraza como atentado terrorista, se escenifican unos verdugos que están escenificados, están colocados en el escenario de ese ritual que hoy son los medios, las pantallas, pero en definitiva funciona, la mecánica es una mecánica sacrificial que poca gente comprende y poca gente conoce, excepto los que de alguna manera nos hemos interesado por el tema, lo hemos estudiado y los hemos investigado, excepto los iniciados, que justamente de lo que se trata las iniciaciones, de lo que se trata la masonería,
cuanto más arriba subimos, es del ritual de sexo y de sangre, ¿no? En este sentido, de hasta qué punto estos atentados funcionan como un mecanismo sacrificial, hay que entender todo el tema de los DNIs y de los pasaportes que milagrosamente aparecen siempre, ya desde el 11S, después de que las torres, evidentemente las demuelen o demuelen controladamente, con aviones holográficos y da igual, pero incluso aunque fueran aviones reales y aunque fueran torres que se caen reales por el efecto del fuego, lo que es increíble es que encuentren el pasaporte del terrorista, líder, Mohamed Atta, en medio de los escombros, etcétera, etcétera. Desde entonces hemos encontrado ese recurso en otros muchos atentados de bandera falsa, porque al final es un guión que se utiliza con variaciones en unos y en otros, y aquí, como no podía ser de otra manera, vuelve a aparecer el DNI de uno de los terroristas, de los supuestos terroristas, en la furgoneta de las Ramblas, ¿no? A mí me gustaría esto analizarlo en términos otra vez un poquito más profundos de lo que solemos encontrar en estos ámbitos, ¿no? Al final de lo que se trata, como digo, es de canalizar toda una energía social hacia determinados protagonistas de esta escena sacrificial, que en última instancia son víctimas y verdugos, ¿no? Y hay una, digamos, dinámica de demonización de los unos, de lavado de imagen de los otros, de identificación de determinados colectivos con unos y con otros, etc. Hay toda una mecánica que es la mecánica sacrificial, ¿vale? Que es cómo funcionan las logias, es cómo funcionan las iniciaciones. Con progresiones es cómo funciona la programación de control mental mediante trauma, cómo funciona la programación de gemelamiento, en la que hay una víctima, un verdugo, primero los dos gemelos se identifican, luego rompen esa identificación, obligan a que el verdugo asesine a la víctima, niños, es decir, los Illuminati, esto lo hacen muy a menudo, y es siempre la misma mecánica, es siempre una mecánica sacrificial de víctimas, de verdugos, de identificación de los participantes en ese ritual con las víctimas y los verdugos, y con esos ingredientes básicos se organiza toda una dinámica iniciática en la que se va transformando a la víctima en verdugo progresivamente. En eso consisten los Illuminati, en eso consisten las iniciaciones, en eso consiste la masonería. Lo que pasa es que los niveles bajos de la masonería pues están con toda una retórica de la hermandad, de qué buenos somos, de qué intereses tan nobles tenemos, pero a medida que vamos subiendo, los que valen para esta mecánica psicopatocrática son captados y los niveles altos empiezan a funcionar ya así, ¿no? Y luego, por supuesto, ya los linajes de sangre, las grandes monarquías, ámbitos muy implicados en el poder, como el ámbito jesuita, como las determinadas sociedades secretas, etcétera, etcétera, ¿no? Logias transnacionales, es decir, todo opera en el marco de esta mecánica sacrificial y de programación mental mediante trauma y de, digamos, generar una psicopatocracia, ¿no? Es decir, hay que generar psicópatas porque el régimen es psicopatocrático y solo los suficientemente psicópatas ascienden digamos, se les puede dar responsabilidad para que encarnen esta mecánica psicopatocrática, ¿no? Entonces, todo esto para decir que el tema del DNI es muy importante porque, en definitiva, una vez que se produce un atentado, se genera una dinámica social muy fuerte de indignación, de violencia, que necesita de flujos luminosos agresivos que necesitan descargarse contra algo y si no son peligrosos. Porque en definitiva estos magos negros hacen estos atentados de bandera falsa para canalizar esos flujos precisamente. Entonces son ellos mismos los que de alguna manera ponen el cebo para que esos flujos se canalicen en determinadas figuras, ¿no? Víctimas, verdugos, etcétera, ¿no? Porque son flujos de ida y vuelta, son flujos de bien y mal, son flujos de inocencia y de culpabilidad, es decir, eso es muy importante, está operando siempre, por eso son dos vórtices que funcionan, que en esto José Alfonso Hernando de Valdeán de Mágico tiene una enorme intuición a la hora de hablar de esto, sobre todo desde el ámbito de la energía y de las ciencias, pero es que funciona exactamente igual a nivel social, porque no dejan de ser también energías, y funcionan como en dos vórtices, el bien y el mal, la inocencia y la culpabilidad, la víctima y el verdugo, que se realimentan el uno al otro, ¿no? Entonces,
Por eso es tan importante que nada más producido el atentado haya que darle carnaza a la población, porque de eso es de lo que se trata. Es decir, y aquí se ve hasta qué punto todo esto que nos cuentan del Estado de Derecho, de la justicia, es una gran farsa, y cuanto más ascendemos en la pirámide de poder, más mentira es y más opera como un gran sacrificio, como una mecánica sacrificial en la que los inocentes, las víctimas inocentes, con las que, por cierto, a las que damos el pésame y con las que estamos y con sus familias y allegados, porque aquí no estamos para... al final, esas víctimas, cuanto más inocentes son, mejor funciona el mecanismo. Por eso en los rituales satánicos son niños y son vírgenes las víctimas privilegiadas, pero en el atentado terrorista igual. Tiene que ser gente que estaba por ahí, por la calle, porque precisamente es como funciona más eficazmente. Y estos magos negros de las grandes del poder real en la sombra globalista, que manipulan con programas de control mental a los terroristas, que son paxis, son también víctimas, son verdugos y víctimas. Esto es importante, lo han comentado Luis Palacios y Yolanda Soria en un vídeo que han hecho muy, muy interesante, con mucha sensibilidad, muy recomendable. Y en definitiva hay que comprender que también estos verdugos, ellos nos venían a decir, estos verdugos también son víctimas, ¿no? Y hasta que no comprendamos esto, nos van a llevar al huerto, ¿no? Nos van a manipular y nos van a manipular en esa lógica de buscar víctimas culpables, y ahí se acaba todo, ¿no? En lugar de comprender que estos verdugos son víctimas, como decía, víctimas que se han acabado convirtiendo en verdugos porque son víctimas de una programación mental mediante trauma, ¿no? Que hacen las agencias de inteligencia, etc. Entonces, como digo, es fundamental darle al público un culpable, porque si no, esa energía contenida es muy peligrosa socialmente, así de sencillo. Y eso la gente, los poderosos lo saben muy bien, porque eso es lo que hacen. Esa es su, al final, al máximo nivel me estoy refiriendo siempre, ¿no? No siempre me estoy refiriendo al máximo nivel, no me refiero a los niveles bajos de las pirámides, de todos los cuerpos, de las iglesias, de los ejércitos, de las policías, de los pueblos, de los partidos, de los sindicatos, donde en general es gente buena, pero al máximo nivel, porque esta es la propia lógica del poder, todo esto se invierte, se tergiversa, se manipula. Entonces, necesitan darle un culpable al público, como en el circo romano. Es que esto funciona exactamente igual, no ha cambiado en los últimos 5 milenios, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues con el DNI, es evidente, no tienen que recurrir al recurso, valga la redundancia, del DNI o el pasaporte encontrado en el lugar del crimen, para que a las 2 horas o a la hora de que ha ocurrido el atentado ya aparece un nombre, ya aparece una foto, ya aparece fotos de Facebook, de Twitter, no sé qué. Es decir, ¿por qué? Y esto es muy importante, que aparezcan fotos, no solo que aparezca un nombre, porque le tienen que dar carnaza al público, porque así es como funcionan las cosas, ¿vale? Entonces, aquí volvemos a encontrar lo del DNI. Aparece un tema extraño, que es que este supuesto terrorista, cuyo DNI de extranjero, creo recordar, que estaba en la furgoneta, dice que lo ve en la tele y él va a la comisaría a denunciar que le han robado el DNI, que él no ha sido, ¿no? Y que ha sido su hermano, ¿no? Yo creo que esto, algunos investigadores han dicho que parece como una chapucería, que les ha salido mal. Yo creo que esto es mucho más sofisticado de lo que parece. Yo creo que a este nivel en el que nos movemos no hay equivocaciones de este orden. Las cosas están muy pensadas. Y yo creo que esto forma parte de la agenda y sería una especie de paso más. Creo que es la primera vez que sucede. Yo creo que va hacia, digamos, un paso más en esta mecánica, donde el tema del DNI a su vez lo están asociando al tema de la identificación biométrica. Es decir, nos van a vender de nuevo, como hacen todo, como se ha hecho siempre. El poder siempre ha funcionado así. Los estados han funcionado así, los estados se han establecido a través de la violencia, y luego nos han dicho que sí, que la libertad, la igualdad y la fraternidad era muy buena, pero después de asesinar a millones de personas, ¿no? Y lo mismo con todo, con el comunismo, todo siempre es la misma lógica. Siempre es muy bueno todo, pero para que algo sea muy bueno hay que asesinar a millones de personas. Y entonces,
eh, el control biométrico de las poblaciones se va sin duda a medio plazo, se va a implantar, se va con microchips, de hecho, como dice mucha gente, ya de hecho está prácticamente, porque todos vamos equipados con móviles, con y entonces nos lo van a vender de esta manera, nos lo van a vender es que si el DNI en realidad estuviese vinculado a la piel de este terrorista, no habría pasado esto, etcétera, ¿no? Siempre hacen lo mismo, ¿no? Entonces, como digo, apunta a que esto forma parte del guión. Sobre el tema de la furgoneta, hay un comentario del blog Astillas de Realidad, que es un blog fantástico, que dice algo muy, muy inteligente, ¿no? Dice, la furgoneta que vemos parada al final de las Ramblas, al final del recorrido, en el mosaico de Miró, tiene las puertas de delante cerradas, sobre todo la puerta del conductor, cosa que es bastante extraña, porque si se supone que es un terrorista que está escapando y que quiere y que está corriendo, y después de haber hecho una barbaridad como la que ha hecho, todo ello supuestamente, entonces parece lógico que se deje la puerta abierta, que abra la puerta, que salga corriendo y que no se pare a cerrar la puerta, ¿no? No sale por la del conductor, pero tampoco sale por la del acompañante del conductor, y sin embargo está abierta la puerta de atrás, lo cual también parece como muy extraño, ¿no? Porque hay que hacer todo, es decir, desde el asiento hay que saltar por... Eso sí, no está cerrada, que no lo he confirmado, no se puede confirmar, yo creo. Es decir, es muy extraño, ¿no? Entonces, dice Astillas de Realidad que una posibilidad es que fuese una furgoneta teledirigida y simplemente tuviesen encerrado a alguien detrás, que en un momento dado, un chivo expiatorio, que en un momento dado lo han soltado, ¿no? O que en un momento dado vete a saber, ¿no? O que a lo mejor no hay nadie, es que hay muchas posibilidades, ¿no? Pero lo de que sea una furgoneta teledirigida es una hipótesis muy razonable, porque sabemos que estas cosas en el fondo se organizan muy bien con tecnologías muy, muy, muy sofisticadas, mucho más de lo que nos creemos. Como digo, yo creo, después de todo lo que he investigado en el tema, que los aviones del 11S eran holografías, no había aviones, no había ningún tipo de avión. El aluminio de un avión no penetra en el acero, como arquitecto además lo puedo asegurar, no penetra en el acero de la estructura perimetral de una torre, de un rascacielos, con unos perfiles de acero fantásticos. El aluminio es mucho más débil, y un avión es mucho más endeble. Eso no cuela, y lo más posible es que fueran holografías, simplemente fueran holografías, o en un momento dado fueran algún tipo de artefacto más sofisticado añadido a un disfraz holográfico, es decir, podrían ser muchas cosas, ¿no? Pero también los pilotos del 11S, los que saben han dicho que es muy difícil estrellar un avión, es decir, que hay muchas posibilidades de que estuvieran teledirigidos, ¿no? Otro caso importante, el ritual sacrificial de Diana de Gales, con muchísima probabilidad, por todo lo que hemos investigado sobre el tema, ya hemos visto lo importante que era que el coche se estrellara justamente en el pilar número 13, ¿no? Por toda la simbología del 13, de Isis, de los 13 fragmentos de Osiris, el 14avo el falo. De hecho, aquí ha pasado algo parecido, curiosamente, ¿no? Ahora me acabo de dar cuenta, ¿no? Nos han hablado de 13 muertos y luego nos han hablado del 14avo, ¿no? No sé si en este caso tiene algo que ver, pero en el de Diana de Gales con muchísima seguridad tiene que ver, porque está presente el obelisco, pasan 3 veces por allí, porque hay una identificación de Diana con Isis, hay múltiples monumentos, lo hemos hablado, es decir, lo hemos hablado en otros vídeos, pero lo importante es comprender que el pilar 13 era muy importante, y era muy importante que el coche se estrellara en el pilar 13, ¿no? Y por lo tanto, la manera de asegurar eso en un ritual tan importante es
no solo con un conductor controlado por MK Ultra, que es lo más posible de este Henry Paul, sino también con un coche teledirigido, ¿no? Que además sabemos que ese coche desapareció los días previos porque tuvo un accidente, no lo habían probado, había cosas muy raras ahí, y era un coche del servicio de seguridad del RIS. Lo que quiero decir es que en estos atentados se utilizan este tipo de tecnologías, se utilizan coches teledirigidos que de alguna manera no se pueden, digamos, porque todo esto está muy calculado, el margen, ¿no? De qué impacto se quiere que tenga, tal. Entonces no se pueden permitir el lujo de que haya demasiados imprevistos, ¿no? Entonces justamente una furgoneta teledirigida ofrece la posibilidad de que no hay quien la pare porque el conductor es un muñeco y todo esto supuestamente, ¿no? Todo lo que decimos es supuestamente porque no tenemos pruebas, estamos hablando de indicios, estamos opinando con la inteligencia y con el sentido común y con la simbología, con la ritualística y con todos los recursos a nuestro alcance, ¿no? Sobre el tema de las furgonetas hay algunos elementos curiosos, ¿no? Nos dicen que había dos furgonetas y que una de las furgonetas es con la que se comete el atentado fundamental en las Ramblas y otra furgoneta la encuentran en Vic. Y efectivamente hay allí una furgoneta aparcada, hay una foto de la misma empresa de alquiler, etcétera, ¿no? Pero luego hay un detalle curioso, extraño, que es que en Cambrils, donde hay también, donde abaten algunos supuestos terroristas, donde una mujer también fallece, la avenida de la Diputación, una especie de paseo marítimo al lado de un club náutico. Es muy curioso que apenas hay imágenes y las imágenes que nos dan son todas prácticamente desde una sola perspectiva, han acordonado la zona, han dejado a los periodistas que hagan fotos solo desde una zona y da la impresión de que aquello es una escenificación. Desde aquí es veu. Como se ve en el vídeo, da la impresión de que se ha querido que la foto la hagan desde ahí y sin tener demasiada información. Es decir, yo que como arquitecto, como artista, en realidad como profesional transdisciplinar, interesado también mucho en cómo el cine, en analizar el cine y analizar el arte, esto suena a montaje cinematográfico directamente, es decir, esto tiene pinta de que es un guión y de que se ha montado un guión exactamente igual que lo hace un director de cine, ¿no? Por eso hablo yo del holicapitalismo, porque vivimos en una realidad que hay que filtrarla siempre desde los medios, ¿no? Desde cómo la realidad se crea desde la ficción, ¿no? Lo han colocado justo detrás de la gran jardinera que hay en medio de la rotonda. Han colocado el coche negro detrás de una furgoneta blanca, que esto es lo más interesante de todo. Yo creo que no es casualidad y es una furgoneta blanca muy parecida a las furgonetas blancas, a las otras dos furgonetas blancas, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que hay una intencionalidad, siempre hablamos supuestamente, me da la impresión de que esto es un guión donde se ha buscado una vinculación subliminal otra vez entre la furgoneta blanca y el coche negro, que a su vez, como decimos, son dos colores, el blanco y el negro, los colores del ajedrez masónico, de los buenos y los malos, de siempre esa misma lógica, ¿no? De
ya hemos dicho que en Niza se utiliza un camión blanco, en Berlín se utiliza un camión negro, las furgonetas de que salen las películas y que utilizan en programación mental son blancas. Es decir, aquí el blanco y el negro, y además colocan, para que todavía sea más evidente eso, el blanco y el negro junto. Es decir, colocan la furgoneta blanca delante del coche negro de una manera que está medio tapado, que... hay que entender también que todo este tipo de cuestiones, una gran parte del público, como es normal, no tiene ni el tiempo ni las ganas de leer muchos artículos, de dedicarse a investigar el tema como lo hacemos otros, ¿no? Y entonces al final acaban cogiendo determinados elementos y con eso construyen su propia versión de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces han oído hablar de una furgoneta y luego ven allí una furgoneta y dicen, pues será esa es la furgoneta y luego ese es el coche, ¿no? Otros que sí han entendido más, pues saben que hubo una furgoneta en las Ramblas, pero subliminalmente la furgoneta de Cambrils les recuerda que Cambrils y las Ramblas, de nuevo, Cambrils, Ramblas, Barcelona, Alcanar, están vinculados subliminalmente, ¿no? Y otros que aún sepan más habrán oído hablar que sí, que es que realmente fueron dos furgonetas las que alquilaron, ¿no? Y entonces dicen, pero no saben nada de la de Vic, ¿no? No han visto la de Vic, porque de hecho se le ha dado poca importancia, apenas ha salido. Entonces dicen, bueno, entonces es que una ha sido la de las Ramblas y otra ha sido la de Cambrils. Fíjate, es que también iban a hacer en Cambrils, no sé qué, ¿no? Entonces, y otros que todavía saben más dicen, bueno, pero hay dos furgonetas y además hay esta tercera que la han colocado. Me explico, ¿no? Es decir, al final yo creo que todo esto es muy sofisticado, está muy pensado por gente que sabe mucho de organizar este tipo de cosas, y juegan con los distintos niveles de lectura de distinto público para que al final todo ello, a los distintos niveles y a distintos niveles de interpretación, funcione bien y acabe conformando una especie de ritual complejo, como una constelación de eventos que, como decía el otro día, no solo se suman, sino que se multiplican, es decir, acaban funcionando una especie de... Es decir, intensifican mucho más el miedo y el terror, que es en definitiva lo que buscan, ¿no? Ya dijimos en el otro vídeo que al final todo apunta, todo parece indicar que esto está funcionando a muchos niveles, ¿no? Y que está siendo organizado desde muchos niveles, ¿no? Y que en definitiva unos y otros más o menos todos se benefician de alguna manera de él, ¿no? Porque al final estos eventos son multiagenda, son multicapa, ¿no? Funcionan y hay que leerlos a muchos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto que había esa polémica entre el gobierno estatal español y el gobierno regional catalán sobre la independencia, y ya hemos visto cómo era importante todo esto, y ya estamos viendo en las noticias cómo aparecen, ¿no? Se echan la culpa unos a otros. No, es que el Ministerio del Interior dijo que había que colocar volardos en las Ramblas y el gobierno, el gobierno catalán dijo que no era necesario, no sé qué, ¿no? Y algunos comerciantes de las Ramblas se quejaron, ¿no? Es decir, todo este tipo de cosas que, vaya usted a saber, es posible que hayan sido de alguna manera ya previstas, ¿no? Es decir, como dicen los abogados, una especie como de preconstitución de prueba, ¿no? Bueno, no sabemos, pero bueno, en todo caso nos muestra cómo se está instrumentalizando enseguida, ya desde el minuto cero, el evento para culpabilizar, no sé qué, ¿no? Y al final la mayoría de la gente cae en el huerto porque no acaban comprendiendo toda la foto, ¿no? Ni siquiera nosotros creemos que comprendemos toda la foto. Seguramente se nos escapan cosas que están por encima de esas logias, de esos rituales, y cosas que de hecho pues probablemente son incluso indemostrables si uno no va a esos rituales, ¿no? Entonces, este es el tema de los volardos, ¿no? Algunos investigadores han hablado de los búhos, ¿no? En la plaza de Cataluña se puede distinguir un búho, y también en el logo de Eulen, que ahora vamos a ver, que también yo creo que es uno de los elementos que juega en todo este ajedrez. Eulen es la compañía encargada de la seguridad del aeropuerto de Barcelona, que estaba en huelga, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento también a sumar, ¿no? Pero entonces tenemos los dos búhos
yo no creo que esto sea fundamental, simplemente a sumar, ¿no? Yo creo que lo fundamental, como dije en el otro vídeo, es que simbólicamente sea la plaza de Cataluña, porque lo que está en juego es Cataluña, y como decíamos el otro día, esa vinculación entre el recorrido de la furgoneta por las Ramblas y la cruz que va a conformar la manifestación de la Diada del 11 de septiembre, que también desemboca en la Plaza de Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que ese es el elemento fundamental para la elección de la Plaza de Cataluña, pero bueno, el búho es un elemento más que puede en un momento dado sumar, ¿no? Yo creo que aquí uno de los elementos que puede que suma, que contribuye a comprender todo esto, es la huelga que estaba teniendo lugar en el Prat, en el Ayuntamiento del Prat, ¿no? Era una huelga que venía ya de hace tiempo, que no se resolvía, que se había enquistado, que se había bloqueado. Los trabajadores no aceptaban las propuestas de la patronal y allí se habían enrocado y y la cosa no prosperaba, ¿no? Justamente el lunes de la semana de los atentados, ellos ya pasan de una huelga parcial a una huelga total, ¿no? Y justamente también el lunes la Guardia Civil toma el control, bueno, digamos, toma el control de la seguridad en el aeropuerto. Y justamente el miércoles, anterior al día de los atentados, se reúne el Consejo de Ministros del Gobierno español, un Consejo de Ministros extraordinario, precisamente para tratar el tema de la resolución de la huelga en el aeropuerto del Prat, ¿no? Es decir, que estamos hablando de algo gordo, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Que aquello se bloqueaba y tal, ¿no? Además, todo esto yo creo que hay que leerlo en paralelo a la huelga de ferrocarriles que se producía antes y que, como hemos mostrado en otros vídeos y artículos, hay indicios de que estaba también relacionada con lo que también parece que fue un evento de bandera falsa del tren que se estrelló contra la vía 11 al lado de las dos torres, en el juzgado 11 dotaciones de bomberos, todo lo que decimos siempre, pero que, y a su vez parece que estaba vinculado a lo que pasó ese mismo día de la desaparición y la muerte de Lucía Vivar en Pizarra, que, como yo propuse, aunque no se puede probar, es una opinión, formaba parte de todo esto, ¿no? De la desactivación de la huelga de los trenes, ¿no? Y ahora vemos cómo, de alguna manera, yo creo que era como peligroso que se juntaran todas estas huelgas a la vez, ¿no? Y entonces cobra todavía más sentido el que se haya querido desactivar la huelga de los ferrocarriles, porque se iba a juntar con la huelga de los aeropuertos, además en dos sectores que básicamente son complementarios. Si uno falla y el otro falla también, pues se puede generar un caos importante. Y además, en estos días hay una huelga en museos. Los museos más importantes de Barcelona, una docena de museos, el MACBA, la Fundación Miró, los museos más importantes, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, cerraban por temas de personal, etc., también por otra huelga, ¿no? Es decir, se juntaban toda una serie de huelgas vinculadas al transporte, al turismo, en un momento de temporada alta muy importante en Barcelona. Y yo creo que todo esto es un factor más a tener en cuenta, ¿no? Es decir, porque justamente después del atentado, como es lógico, además un atentado que implica a víctimas internacionales, al que viene gente, en el que se habilitan en el aeropuerto salas especiales para recibir a familiares de víctimas, etcétera, lógicamente los sindicatos suspenden temporalmente la huelga indefinida que habían convocado el lunes, porque pues hay una causa mayor, ¿no? Es decir, todo esto yo creo que
es un dato importante, ¿no? Igual que es un dato importante, como nos hemos enterado ahora, que la CIA hace 2 meses, 2 columnas, hace 2 meses advirtió a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Autonómica Catalana, de que se podía producir un atentado en Barcelona, ¿no? Y esto, pues, sabemos que las agencias de inteligencia occidentales orquestan el terrorismo internacional, por lo tanto, esta advertencia hay que interpretarla evidentemente como, o se podría interpretar como, en fin, el que pueda entender que entienda, ¿no? El exministro de Interior español, José Manuel García Margallo, dijo textualmente, según informa un diario catalán, a partir de la segunda quincena de agosto empezarán a pasar cosas en Cataluña. Bueno, y esto sería un poco todo. Básicamente, pues yo creo que por sintetizar, yo creo que hay muchísimos indicios que apuntan a que lo que ha ocurrido en Barcelona es un atentado de bandera falsa, organizado al máximo nivel, globalista, al máximo nivel, que tiene distintos intereses a distintos niveles de nuevo, ¿no? Y que los supuestos terroristas son patzis, pueden ser verdugos, en cierta medida manipulados, porque si además, como es muy posible, la furgoneta estaba teledirigida, ni siquiera habría un terrorista que ha causado la mayoría de las víctimas, ¿no? Por lo tanto, todo esto apunta a lo que ocurre en el 99% de estos atentados de bandera falsa, que es que estamos en una tercera guerra mundial de cuarta generación, desde el 11 de septiembre, que va a ir estableciendo progresivamente el nuevo orden mundial, demoliendo de manera controlada los estados y, bueno, canalizando todas las fuerzas sociales en la dirección que a ellos les interese, ¿no? Y eso es lo que vivimos hoy, ¿no? Así que muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.